Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy domingo, Día del Señor, es un privilegio para mí poder compartirles la bendita palabra de nuestro Dios para cada una de sus vidas, seguir enriqueciendo nuestras almas y seguir adelante siempre en los caminos de nuestro Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 23 hacia adelante, y en esta noche vamos a ver las características del hombre maduro, del hombre espiritual, del hombre que ha sido perfeccionado a ese varón perfecto. Vamos a descubrir 3 características fundamentales. Vamos a ir entonces a las Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 11. Dice así la palabra del Señor en el verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Por la fe dejó Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como quien ve al invisible. Amados hermanos, la historia de Moisés es una de las historias más bellas que nos narran las Sagradas Escrituras, pero que también es muy importante para cada uno de nosotros cuando descubrimos aquí el mensaje para cada uno de nuestros corazones a través de la vida de estos grandes hombres de fe. Ahora, nosotros sabemos que Moisés fue criado por la hija del faraón y que se le enseñó las letras y las ciencias de Egipto, que estaban muy avanzados en aquel entonces. Así que era él un hombre poderoso en palabra y poderoso en obras. Así él creció. Pero todas las cosas de Egipto representan al mundo, y Moisés renunció justamente a todo ese honor, a todas esas riquezas, a toda esa pompa, a todo ese prestigio que le ofrecía justamente Egipto. Y Egipto, todos sabemos que simboliza el pecado y su esclavitud, las consecuencias justamente del pecado. Y noten en el versículo 25 que nosotros hemos dado lectura, dice que renunció Moisés a gozar de los deleites temporales de este mundo. Dice temporales, o sea, son deleites pasajeros, deleites por un poco de tiempo, deleites por algunos minutos, deleites por algún tiempo. Así que nada más. Miren bien ahí que dice que el pecado nos muestra un deleite nada más. Pero dice que ese deleite solo es temporal. Sin embargo, nunca, pero nunca, jamás el pecado te muestra las consecuencias. Jamás el pecado te muestra el producto. Jamás el pecado te muestra los resultados justamente de ello. Basta con solamente que tú enciendas tu televisor para que veas los comerciales sobre la cerveza o en algún otro licor, las diferentes marcas, incluso también de cigarrillos, presentando a jóvenes y mujeres muy saludables, fuertes, y sin embargo, ese es justamente lo que están queriendo transmitir, pero jamás presentarían a alguien que está con cáncer al pulmón o con cáncer al estómago, que son las consecuencias justamente del licor, que son las consecuencias justamente de los cigarrillos, que son las consecuencias de vivir lejos de Dios. Entonces vemos aquí justamente este problema muchas veces en la sociedad mundial. Hay estas compañías cerveceras, hay estas compañías justamente que están siempre hiriendo justamente a nuestra juventud, hiriendo justamente a nuestra sociedad. Jamás les interesaría poner a uno que sufre cáncer como consecuencia de estos problemas, porque no les conviene para su publicidad, porque no les conviene para su marketing. Por supuesto, solo te van a mostrar el deleite temporal nada más, pero no las consecuencias final. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, Moisés renunció a esos deleites temporales. ¿Por qué? Porque él valoró las cosas que le ofrecía justamente Egipto.
Nos señala los deleites del pecado, podríamos señalar un sinnúmero de ellos. Nos señala las riquezas que tenía justamente como hijo de la hija del faraón. Seguramente también la influencia que podía ejercer. Entonces vemos aquí que todo esto, hacia todas estas cosas, él renunció porque supo evaluar, porque supo valorar justamente que las cosas terrenales son vanas, que las cosas terrenales son solamente superfluas, que solamente son temporales, que se pueden acabar en algunos minutos y nada más. Entonces Moisés renunció a estas cosas porque era un hombre maduro espiritualmente. Y si tú quieres también, estimado hermano, justamente crecer espiritualmente, llegar justamente en esa perfección a donde Dios quiere vernos a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que ordenar nuestras prioridades. Tenemos que arreglar bien y poner orden en nuestra vida. Y nuestro orden interior, sobre todo fundamentalmente, tiene que estar bien hecho. Ya. Ahora, por supuesto que no hay que estar diciendo no, pero Dios nunca nos va a prosperar. Sí, si Dios quiere, puede prosperarte. Pero lo que Dios no quiere es que esas cosas más bien te tengan a ti. Fíjense en Isaías capítulo 1, versículo 19, dice la palabra que si quisiereis y oyereis, entonces comeréis del bien de la tierra. Pero estas cosas, estimado hermano, no pueden estar por encima de las cosas espirituales. No es malo tener dinero, el problema más grande es que el dinero te tenga a ti. Entonces vemos en Tercera de Juan, en el versículo 2, amados hermanos, yo quiero que ustedes sean prosperados, y menciona 3 clases justamente de prosperidad aquí Juan. Aquí se nos habla justamente de la prosperidad material, se nos habla también de la prosperidad física o de salud, se nos habla además de la prosperidad del alma, de la prosperidad espiritual. Y Dios aquí nos muestra justamente cuál es la prioridad principal, cuál es la prioridad que siempre debemos mantener en alto. ¿Cuál es? Dice allí en Tercera de Juan, versículo 2, nos está señalando las Sagradas Escrituras que es justamente la prosperidad del alma. ¿Y cómo nosotros podemos prosperar nuestras almas? Dándole el primer lugar a la palabra bendita de Dios. Entonces, cuando uno crece y madura, llega a tener muy poca estima de las cosas terrenales, pues pone las cosas espirituales en primer lugar. Entonces ese creyente maduro nunca va a querer sacrificar su crecimiento espiritual por ganar dinero. A algunas personas se les ha ofrecido cambios, ascensos, de repente por 1,000 soles más, 2,000 soles más para que ganen, pero que tienen que ir a lugares de repente remotos o de repente lugares donde no hay una iglesia para que siga alimentándose, siga creciendo espiritualmente. Y han desistido, porque ellos han sido creyentes maduros, han puesto a Dios en primer lugar y las cosas del Señor por encima de todo lo demás. Así que, estimado hermano, ¿por qué? Porque cuando tú confesaste a Jesús como el Señor de tu vida, le diste el control de todo, de toda tu vida. Entonces no se lo quites otra vez. No te permitas hacer eso. Hay que consultar a Dios en todo. Así es, estimado hermano. Aquel hermano que le habían propuesto justamente ir hacia otro lugar para trabajar, él se fue y le habló a su pastor. Y el pastor lo aconsejó y le dijo justamente qué cosa es lo que tenía que saber, si había alguna iglesia allí. Porque es importante su crecimiento espiritual, es lo más importante, la prosperidad de nuestras almas. Hay muchos creyentes que no consultan nunca acerca de estas cosas. Sin embargo, es lo primordial, asegurarnos justamente siempre la prosperidad de nuestra alma. Esto justamente va a ser sumamente importante en nuestras vidas. Cuando nuestra alma entonces es prosperada, entonces nosotros vamos a crecer en todas las demás cosas. Hay que saber consultar al Señor. El consejo de este pastor para este miembro de su iglesia, él le dijo: yo no te voy a prohibir que te vayas,
pero también no voy a decirte realmente que te quedes. Tú tienes que consultar a Dios. Ponte de rodillas delante del Señor. Y este hermano, con mucha sabiduría, desistió de ir y se quedó en ese lugar para seguir creciendo justamente en la gracia de Dios. Entonces, estimado hermano, ¿cuándo comienza la prosperidad material? ¿Cuándo comienza la prosperidad física o de salud? Cuando nuestra alma es prosperada por la palabra de Dios, cuando tenemos pasión realmente por ella. John Snyder, el creador de las pizzas Papa John's, la gente decía que él tenía una gran pasión por las pizzas. ¿Por qué? Porque él hablaba solo de pizzas. Él estaba allí haciendo pizzas, dormía ahí donde fabricaban las pizzas. Así que su vida, su pasión era todo justamente las pizzas. Cuando tú tienes pasión por la bendita palabra de Dios, entonces la vas a leer, la vas a creer, la vas a memorizar, la vas a estudiar, la vas a meditar, la vas a enseñar y la vas a predicar todos los días de tu vida. Entonces no tendrás falta de ningún bien. Hay que darle el primer lugar siempre a nuestro Padre Celestial en el primer orden. Eso va a ser siempre fundamental. Entonces, hay también justamente algunas veces otro problema, como el primer problema de que muchos creyentes no consultan nunca a Dios para muchas de estas cosas que son importantes. Siempre hay que mirar la prosperidad de nuestra alma. Entonces, estimado hermano, en Hebreos 10, verso 25 también nos dice la palabra de Dios. Algunos que no debemos de dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre, nos dice la palabra del Señor. Y claro, algunas veces, como en el caso muchas veces de la situación del dinero, algunos no quieren cerrar sus negocios el domingo, porque algunas veces no van a ganar lo suficiente para pagar sus cuentas, dicen. Pero no debemos cambiar, realmente no debemos reemplazar a las cosas de Dios por las cosas del mundo. Nunca cambie de Dios. Entonces, dale siempre el primer orden, dale siempre el primer lugar a nuestro Padre Celestial. Y en nuestras reuniones, nosotros tenemos que ser fieles siempre para estar allí en el cuerpo corporativo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos una situación que estamos pasando, es cierto, no estamos asistiendo a los templos, pero podemos seguir reuniéndonos en espíritu. Y muchas veces ahora lo podemos hacer a través de la tecnología. Y podemos realizar nuestra escuela dominical, nuestras reuniones de células, podemos realizar también nuestro consejo espiritual para los hermanos, podemos estar también con ellos en todo momento. Así que, estimados hermanos, no se ha cerrado las cosas en este tiempo para las cosas de nuestro Dios, porque nosotros seguimos adelante, nos sometemos a nuestro gobierno justamente con la cuarentena, pero nunca podemos dejar de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese va a ser nuestro primer orden, ese va a ser el primer lugar. Así que esto es la primera característica de un creyente maduro, es que siempre va a poner las cosas terrenales con una estima muy a la ligera. Se le va a dar muy poca estima a eso, porque la mayor estima siempre va a ser las cosas espirituales de nuestro Dios. Así que vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. A mí poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano. Ni aún yo me juzgo a mí mismo, aunque mi conciencia de nada me acusa. No por eso quedo justificado. El que me juzga es el Señor. Amados hermanos, Pablo dice, aquí yo en muy poco tengo ser juzgado por ustedes. Cuando dice así, esta expresión, yo en muy poco tengo, es como si dijera realmente a mí no me interesa mucho esto, o lo tengo por muy bajo. O sea que el apóstol Pablo llegó a un punto en su vida en que no tomaba en cuenta si era juzgado por los hombres.
y tampoco, ni siquiera si él se juzgaba a sí mismo, porque el único juez justo que él sabía que había es nuestro Dios. Mire usted, hermano, cuando nosotros caemos en el error gravísimo de colocarnos en la posición de juzgar y ser jueces de los demás o de nosotros mismos, siempre vamos a ser jueces injustos. ¿Y saben por qué, estimados hermanos? Porque no conocemos nosotros todas las cosas. Muchas veces algunas personas se han atrevido a juzgar a los demás sin saber realmente qué cosa les pasaba o qué cosa les estaba sucediendo. Y rápidamente han juzgado a los demás. Así que hay que tener mucho cuidado justamente con estas situaciones. Miren la palabra de Dios, en la palabra de Dios nosotros encontramos cómo juzgaba nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él juzgaba siempre como un hombre maduro. La bendita palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 11, versículo del 2 al 4, nos dice lo siguiente. La palabra de nuestro Dios: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de reverencia al Señor. Se deleitará en reverenciar al Señor. No juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oigan sus oídos. Estimados hermanos, esto es la manera, la forma realmente como nuestro Señor Jesucristo estaba siempre juzgando, ¿no? Entonces hay que ver aquí también algo importante en nuestras vidas. Él no juzgaba, miren, aquí nosotros nos damos cuenta que Él no juzgaba según lo que veían sus vistas, tampoco juzgaba por lo que sus oídos escuchaban. No, sino que juzgaba siempre con un justo juicio. Entonces, para juzgar nosotros con justo juicio, uno debería recibir la revelación siempre del Espíritu Santo. Vivir como Jesús de esa manera. Ahora, ninguno de ustedes ni yo hemos sido realmente puestos por nuestro Dios como juez. Él es el juez justo y va a ser juez justo siempre para nosotros en todas las cosas. Ahora bien, cuando alguien juzgaba a Pablo, él decía, eso no vale, ni tampoco se juzgaba a sí mismo. Aunque sí debemos de juzgar siempre el pecado en nuestra vida. Y eso sí es otro asunto. Eso sí es otra cosa. Eso, entonces, ahora miren en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 23. Dice en la palabra de Dios que Pablo siempre fue juzgado por la gente, por las personas que iban allí y congregaban también en las iglesias en esos tiempos. En 2 de Corintios 1, versículo 23, le dijeron que él no los visitaba y fue juzgado por su falta de interés. Pero él les explica que todavía no había ido a verlos por su propio bien de ellos mismos, más bien, para que tuvieran tiempo de ordenar realmente sus casas, para que pongan su casa en orden. Y luego allí en el siguiente versículo, en 2 de Corintios 1, verso 24, nos dice la palabra de Dios que lo acusaron de ser un dictador espiritual. Y Pablo le responde en aquella oportunidad que su estrategia era la cooperación, no el dominio ni la manipulación hacia las demás personas o gentes. Jamás estaba haciendo eso el apóstol. No se enseñoreaba de las personas, no se enseñoreaba de la gente como lo hacen muchas veces los líderes que no son espirituales. Los líderes muchas veces civiles que hacen justamente estas cosas. En Hechos 17, versículo 16 al 18, lo acusaron de plagiario. Lo escucharon de ser un palabrero, de estar desparramando nuevas doctrinas por ahí equivocadas. Así lo estaban acusando al apóstol Pablo. Entonces lo importante es aquí que tú nunca te muevas, nunca camines por lo que los demás dicen de ti. Camina siempre por lo que Dios dice de ti. Así, de esa manera tenemos que caminar. El hombre creyente siempre es estable. El hombre creyente maduro no es fluctuante. Pero para que pase entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con los creyentes que son inmaduros más bien? Se inflan, se hinchan de orgullo, generalmente cuando los lisonjean, cuando los alaban, pero cuando los censuran, se deprimen. Pero entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es la raíz realmente del problema? Y la raíz en realidad es que todo el tiempo ellos están pendientes
de lo que los demás piensen de ellos. Cuando alguien lo alaba, su carne se regocija. Cuando alguien lo exalta, su ego está allí reinando. Él es feliz, aunque aún pueda llorar por las cosas que lo están felicitando y los reconocimientos que le están dando. Pero qué bueno es que lo alaban. Pero eso no sirve nada aquí. Por eso Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. ¿Por qué? Porque la gloria humana es carnal. De tal manera que es mejor ni siquiera recibirla. Entonces, la segunda característica de un hombre que es maduro, que está siendo perfeccionado en la gracia de Dios, que está llegando a ser un varón perfecto, no está juzgando nunca a los demás. Número 3, el creyente que está siempre creciendo espiritualmente, tiene la habilidad para reconocer a Dios en todo. El que ha crecido de esta manera, entonces tiene los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, está equipado. ¿Y por qué? Porque tiene la palabra de Dios morando aquí en su propio corazón, en sí mismo, que es lo que nos ayuda para discernir entonces en las situaciones que pasan algunas veces en la iglesia o en la gente. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que pone en evidencia todas las cosas. Debemos saber discernir entonces si algo es de Dios o si algo no es de Dios. Porque algunas veces hay cosas extremas que son muy perjudiciales que se está observando en estos últimos tiempos. Porque no hay una verdadera enseñanza, no hay una verdadera claridad doctrinal, no hay una enseñanza sana realmente de la doctrina que se está dando justamente en las iglesias. Y por eso es que algunas veces se camina, no importa, aceptando todo lo que sea. Pero Dios quiere que seamos personas equilibradas en la palabra, que seamos personas balanceadas realmente en el ejercicio espiritual, en el caminar cristiano. Y esto solamente se va a alcanzar recibiendo conocimiento que viene de la palabra de Dios. Y para esto es necesario una buena dieta correcta de la enseñanza en las iglesias, para que todos los creyentes comiencen a alcanzar esa madurez espiritual que nuestro Señor Jesucristo quiere ver en nosotros. Llegar allá a la plenitud de la estatura de Jesús. Estimados hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a seguir en esto, a seguir creciendo y a obtener siempre estas 3 características fundamentales. Habilidad para reconocer realmente si las cosas son de Dios o no. Número 2, como estábamos viendo, es que nunca seremos las personas que estamos juzgando a otros. Y número 1, verdaderamente lo que nosotros estábamos viendo ahí en las Sagradas Escrituras es que pongamos siempre las cosas espirituales por encima de las cosas terrenales. Que Dios nos bendiga, estimado hermano, en el nombre bendito y santo de Jesucristo nuestro Señor. Amén.